a continuación voy a hacer una serie de videos explicando todo lo visto de Python utilizando Visual Studio Code, y voy a subir todos los ejemplos que hagamos a un repositorio para que se pueda descargar y les queda a ustedes como código de ejemplo. Voy a empezar de lo más básico a lo más complejo para que puedan hacer un seguimiento de lo que necesitan repasar y puedan mejorar la parte esa. Bueno, como primer punto vamos a ver entradas y salidas. Acuérdense que cualquier archivo que creen para que sea de Python tiene que tener el nombre .py, la extensión de Python. Cuando lo abran con Visual le va a aparecer el dibujito de Python para que tengan en cuenta y que no tengan ningún problema con eso. Bien, como entradas y salidas tenemos el input para ingresar información y el print para sacar información. Tenemos varias formas de ingresar. Si por ejemplo queremos ingresar texto, tenemos que decirle dónde vamos a ingresar ese texto. Voy a hacer por ejemplo una variable llamada texto. Le voy a hacer un input. Si hago el input de esta forma, solamente así, cuando yo ejecute el código van a ver que tengo un cursor ahí esperando que ingrese algo, pero el usuario no va a saber nunca qué ingresar porque no le estamos indicando qué tiene que ingresar. Yo por ejemplo acá si lo ingreso va a funcionar, pero no sería la forma más linda de hacerlo. Tenemos alternativas como para poder indicarle al usuario qué tiene que ingresar, haciendo un print y diciendo ingresa un texto por ejemplo. De esta forma va a mostrar ingresa un texto y el cursor va a quedar abajo esperando que yo ingrese el texto. Otra forma que se podría hacer, que es hasta mucho más cómoda y linda, es poner el contenido del print dentro del input. De esta forma, cuando yo ejecute el código me va a mostrar ingresa un texto, pero el cursor me va a quedar al lado esperando que yo ingrese el contenido. Va a quedar un poco más prolijo y más lindo a la vista. Bien, ese es el caso si yo quiero ingresar un str, o sea texto, a una variable. Si yo quisiera mostrar esa variable, tendría que hacer un print y adentro poner la variable que quiero mostrar. Si yo quisiera ingresar un número, un entero, no lo podría hacer de esta forma porque de esta forma estoy ingresando str y no me serviría para guardar un número. Para convertir el input a entero tengo que ingresarle un int adelante y entre paréntesis poner el input del ingreso un número. De esta forma todo lo que ingrese por teclado me lo va a convertir a entero. Si probamos, bueno, acá ingreso un texto y acá tengo ingresa el número. Si yo ingreso el número me lo ingresa como número. Tenemos que tener cuidado con esto, porque si yo en vez de un número ingreso letras, se me va a romper el código, porque no puede convertir las letras a entero. Eso más adelante veremos cómo evitar que pase. Bien, y si por ejemplo en vez de un entero quiero convertirlo a un float o a un booleano, directamente tendré que indicarle adelante del input a qué lo quiero convertir. En este caso float sería un número con coma. Otras formas de mostrar el contenido de una variable sería
escribiendo el número ingresado es, y agregar la variable fuera de las comillas. De esta forma estoy mostrando el número ingresado es espacio y me muestra la variable. Y otra alternativa que tengo para mostrar sería hacer un print, poner la F y las comillas, y ahí adentro escribir lo que yo quiero, y cuando quiero agregar la variable num2, poner la llave, dentro de las llaves la variable, y fuera de las llaves puedo seguir escribiendo, por ejemplo así. Son las dos válidas para poder mostrar variables dentro del contenido de texto. Se recomienda escribir siempre que se está mostrando, para que no solamente muestre el texto como si nada. Acá voy a escribir el float. Bien, y acá ingreso un texto. Estoy ejecutando el código. Me está diciendo ingresa un texto. Estoy posicionado en la línea 2. Cuando yo ingreso el texto, el ingreso Nico se guarda en la variable texto, y después me lo está mostrando acá, que lo que me está haciendo la línea 3 es mostrar la variable texto. Ahora me dice ingrese un número. Estoy posicionado en la línea 5. Lo que yo ingrese acá se va a guardar en num1. Yo ingreso el número 8, me reproduce la línea 6 que dice el número ingresado es num1. Entonces el print me muestra eso, y me muestra el contenido de la variable num1. Después me dice ingresa el número con coma. Ingreso el número con coma, que me lo va a convertir a float, y me lo voy a guardar en la variable num2. Y después me hace el print. El número es el número, la variable, el contenido de la variable num2 es un float, es lo que me muestra acá. Por ahí tenemos entradas y salidas. Bien,